Bien, muchachos, hola, hola. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar, vamos a retroalimentar la clase, ¿sí? En lo que se van conectando, vamos a retroalimentar la clase, muchachos. ¿Ok? Vamos a ver qué es un contrato. ¿Ok? Ustedes me van a decir si es falso, si es verdadero. ¿Ok? El contrato es un acuerdo de voluntades que crea, transfiere derechos y obligaciones. ¿Es falso o es verdadero? Es verdadero, muchachos. Un contrato transfiere derechos y obligaciones. Y es un acuerdo, es un mutuo acuerdo de voluntades entre dos personas. ¿Ok? Bien. El convenio es un acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica y extingue derechos. ¿Es cierto o es falso? Es verdadero, muchachos. Es cierto. ¿Por qué? Porque a contrario del contrato, este sí puede modificar, sí puede extinguir. ¿Ok? Sí puede extinguir el acuerdo en al que ustedes llegaron. Lo pueden modificar en cualquier momento y lo pueden extinguir. ¿Por qué? Porque una vez hayas terminado tu convenio, automáticamente se extingue. Y un contrato no, porque ya me vendiste algo, ya te lo compré y ya no se va a extinguir. ¿Por qué? Porque ya es mío. ¿Ok? Ya llegamos a un acuerdo, a crear derechos, ¿ok? Y obligaciones. Eso es la diferencia. Uno se extingue y el otro no. El convenio puedes extinguir los derechos o los puedes modificar. Y en el contrato no. En el contrato lo estipulado, eso es. ¿Ok? Seguimos. Es un elemento de las obligaciones que consiste en determinar quién es el acreedor y deudor de una obligación. Tenemos al sujeto, al objeto, al consentimiento y solemnidad. ¿Ok? ¿Cuál de esos cuatro puntos, cuáles creen que sea la respuesta correcta? Son los sujetos. ¿Ok? Son los sujetos, muchachos. Son los que es el elemento de las obligaciones que consiste en determinar quién es el acreedor. Son las dos partes de un contrato. Son los sujetos, son las personas. Bien, es un elemento de las obligaciones que consiste la cosa o bien material, motivo del contrato u obligación. Es un elemento de las obligaciones que consiste en la cosa, el bien material, motivo del contrato u obligación, solemnidad, consentimiento, sujeto u objeto. ¿Qué es? Es el objeto, muchachos. Ese es por lo que vamos a generar las obligaciones. Si en este caso es de un contrato, pues eso es lo que nos va a generar las obligaciones, el objeto, lo que me vas a vender, lo que me vas a comprar. ¿Ok? Eso es el elemento de la obligación. El elemento de la obligación es el objeto. Es un elemento de las obligaciones que consiste en la voluntad o acuerdo de los sujetos para crear obligaciones. Sujeto, objeto, solemnidad, consentimiento. Es el consentimiento, muchachos. Es el elemento de la obligación que consiste en la voluntad del acuerdo. Lo que vamos a firmar tú y yo es un contrato. Entonces, por lo tanto, es un consentimiento. ¿Ok? Es un consentimiento. Bueno, hola Sara, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenas tardes. Bien, estaba yo platicando antes de que
que es un elemento de la obligación que consiste en la voluntad de acuerdo de los sujetos para crear las obligaciones, es el consentimiento. ¿Okay? Las dos partes tienen un consentimiento, entonces, por lo tanto, es la voluntad de acuerdo de los sujetos. ¿Ok? ¿El consentimiento del sujeto puede estar viciado? ¿Es falso o verdadero? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea falso o crees que sea verdadero, que puede estar viciado un contrato o un convenio? Que es verdadero. Claro que sí, claro que es verdadero. ¿Por qué? Porque los contratos se pueden hacer de buena fe y de mala fe. Pueden estar viciados con error, dolo, ¿ok? Sí, sí, realmente sí pueden estar viciado un consentimiento. Otra pregunta, es un vicio del consentimiento en el cual se hace todo con la intención de dañar el contrato del sujeto. Puede ser la violencia, la mala fe, el error o el dolo. ¿Qué crees que sea? Puede ser la mala fe, puede ser la violencia, el error o el dolo. La mala fe. No, no. Otra vez te doy te vuelvo a comentar. Es un vicio del consentimiento en el cual se hace todo con la intención de dañar el contrato de un sujeto. Es el dolo. ¿Por qué? Porque tú de antemano lo estás consciente, estás premeditando el dolo. ¿Ok? Lo estás procesando, lo estás pensando antes de dañar a la persona, ya lo pensaste, ya lo hiciste. ¿Qué es lo que pasa? Que si vas a hacer un contrato de compra y venta y no es tuyo el objeto que vas a vender, ya vas con todo el dolo, ¿ok? Con toda la intención de dañar a la persona. Por eso dice que se hace con toda la intención, con todo el dolo, ¿ok? Lo mismo que es un falso conocimiento de los hechos o del derecho. Es un falso conocimiento de los hechos o del derecho, que es un falso, que hay un error. En este caso es violencia, mala fe, dolo o error. En este caso sería un error. ¿Ok? Porque es un falso conocimiento. Tú no sabías que existía erróneamente algo. Entonces, por lo tanto, es error. Pregunta, ¿la ignorancia de la ley te exime de la responsabilidad? ¿Eso es falso o verdadero? Es verdadero. Otra vez te vuelvo a hacer la pregunta. Tú piénsala muy bien. ¿La ignorancia de la ley te exime de la responsabilidad? No, no es falso. Es falso, exactamente. ¿Sale? Es falso. Claro que no. La ignorancia de la ley no te exime de la responsabilidad. Ese pequeño no, esa es la diferencia por el cual es falso. Sí, aunque tú no conozcas de las leyes, no te va a eximir de tu responsabilidad. ¿Okay? Si firmaste te voy a poner un ejemplo de un asunto al cual fui ayer a ver a un cliente que firmó un contrato, un pagaré en blanco. Ella no supo qué firmó. Nada más le dijeron, fírmalo y ya. Firmó un pagaré en blanco. ¿Ok? Al firmar ese pagaré, ella se está comprometiendo a pagar. Porque por eso aparece como pagaré. Al momento de ella firmar, su ignorancia es de que no sabía que estaba firmando. Pero no por eso lo va a eximir de la ley.
Ella firmó un pagaré en blanco y por lo tanto la cantidad que le pongan a ese pagaré, eso es lo que tiene que pagar. Pregunta Sara. Un pagaré tiene que estar llenado. Si yo te doy un pagaré a ti para que me lo firmes, ¿tiene que estar llenado por tu letra o por mi letra? Por mi letra, ¿Por qué por tu letra? porque yo lo voy a firmar. No, tú me lo puedes firmar. Esta persona lo firmó en blanco y no decía nada. Un pagaré no tiene por qué estar llenado por ti. Puede estar llenado por mí, puede estar llenado por el que está de chismoso al lado, por el testigo, o simplemente lo puedes llenar a computadora o a máquina de escribir. Un pagaré es un objeto autónomo. Simplemente por el hecho de llamarse pagaré, lo tienes que pagar. Nada más por eso. Y no, un pagaré no tiene que estar firmado por ti, no tiene que estar llenado por ti, por mí, por nadie. Simplemente ya hay pagarés llenos en el cual tú nomás firmas. ¿Sale? Pero aquí sí tienes que tener mucho cuidado con los pagarés. Lo que les decía de la responsabilidad, no te exime de la responsabilidad. Esta persona llenó firmó un pagaré en blanco porque le prestaron una cantidad como de 80,000 pesos. Y ayer me habló para decirme que si la podía asesorar, porque ahora resulta que ya la demandaron por 500,000 pesos. Más o menos fueron 400 más el porcentaje que le pusieron. Más o menos son como 500,000 pesos. Pero ella dice, es que yo no sabía que estaba firmando. Híjole, señora, con todo respeto le dije, ese es el problema, que aunque usted no sepa que firmó, sí tiene que pagar. ¿Por qué? Porque los pagares son autónomos y son cobrables. Al momento de tú firmar un pagaré, pasa el tiempo y no lo has, no lo has pagado, se termina el tiempo que te hayan dado, automáticamente en ese momento ya te pueden embargar. Los pagarés primero se embargan y después se notifica. Primero se traba, porque así se llama, trabar los objetos que tengas tú en tu domicilio. ¿Okay? Primero trabas todos los objetos que tengas en el domicilio para que cubran el porcentaje del pagaré. Pregunta, Sara. Este es un poquito fuera, este es más bursátil y bancario, lo vas a ver posteriormente como en quinto más o menos, quinto, sexto semestre, cuatri lo vas a ver, bursátil y bancario y bursátil, pero un pagaré como tal, así, lo podemos vender. ¿Se puede vender un pagaré? Yo digo que no. ¿Por qué no? ¿Por qué crees que no se pueda vender un pagaré? Acuérdate que un pagaré es dinero, es efectivo. Como tal, tú se lo puedes vender a quien tú quieras. ¿Por qué? Porque el pagaré no está, no es exclusivo de la persona que lo tiene. Tú me lo puedes vender a mí y yo te lo compro. Nada más me lo vas a endosar. Es como si fuera un cheque que me vas a endosar y yo voy a ser dueño ahorita entonces de ese cheque. Y vas a hacer todo un juicio para que te paguen. ¿Ok? Otra pregunta. Si tú debes 400,000 pesos en el pagaré, si yo te embargo esa cantidad. Sí,
Yo juzgado, voy a embargarte. ¿Ok? Voy con el abogado y ¿sabes qué? Quiero que le embargues esto, pantallas, televisiones, computadoras, teléfonos, todo lo que puedas embargar, porque hay algunas cosas que no se pueden embargar, pero electrónico sí puedes embargar. Pero bueno, si embargas, ¿cuánto tienes que embargar? ¿Los 400,000? ¿O embargas más? No, los 400,000. No. ¿No? Cuando tú embargas por un pagaré, embargas 3 veces el valor del pagaré. O sea que si tú vas a embargar 400,000, vas a embargar 3 veces la cantidad. Estás hablando que vas a embargar 1,200,000 más o menos en lo que tengas en ese momento para embargar. ¿Por qué embargas esa cantidad? Porque tienes que garantizar el pago. Si no tienes para pagar 400,000 pesos, en ese momento yo voy a embargar 1,200,000. ¿Para qué? Para que todo lo que se venda en la subasta, porque todo eso es accesorios o todos esos productos que yo te embargue, llámese televisión, llámese computadoras, tabletas, todo lo de valor, coches, ok, todo lo de valor, yo te lo voy a embargar 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando se va a subasta, no lo vas a vender al mismo precio. Si un teléfono vale 5,000 pesos, lo van a terminar vendiendo en 1,000 pesos. ¿Ok? Por eso trabas 3 veces el valor del pagaré. ¿Para qué? Por si la persona no tiene para pagar, bueno, se va a subasta todo lo que se resguardó, se va a subasta para que el mismo juzgado te pueda pagar a ti. Pero todo lo que se vende en una subasta lo vende muy, muy barato. Se vende muy barato para que se venda rápido y tú puedas recuperar el dinero. ¿Vale? Así es que abusado con los pagarés. Acuérdate que el pagaré es autónomo y no necesitas de ninguna fianza, de ningún préstamo, de nada. Si tú firmaste un pagaré, es autónomo. Al juez no le importa cuál fue el motivo, si se lo pediste a guardadito, si fue un préstamo entre varias personas, a ellos no les importa. A ellos nada más lo único que van a hacer es cobrarte la suerte principal. ¿A qué se le llama suerte? La cantidad. La cantidad que trae el pagaré, eso es lo que te van a cobrar el juzgado. Ok, bueno, ya me salí un poquito del tema, pero de todos modos lo vas a ver posteriormente. Pero lo que les estaba diciendo era referente a de que la ignorancia no te va a eximir de la ley. A fuerzas vas a terminar pagando. Bien. Se manifiesta en actos de violencia, ya sea física o verbal. ¿Qué sería ahí? ¿Sería el error? ¿Sería el dolo? ¿Sería la intimidación o sería la lesión? Se manifiesta con actos de violencia, ya sea física o verbal. ¿Qué crees que sea? ¿Error, dolo, intimidación o lesión? Es la intimidación, ¿ok? ¿Por qué? Porque está haciendo un acto de violencia. Y acuérdate que la violencia no solamente es física, puede ser verbal, moral, con señas, ¿sí? Todo ese tipo de violencia puede hacer que tú firmes un contrato, un convenio, algo, ¿sale? Por intimidación. El origen de donde nace o donde surge una obligación es una fuente, ¿es verdadero o es falso? El origen de donde nace o donde surge una obligación es una fuente, ¿es falso o verdadero?
¿Es verdadero? Exactamente, muy bien. Si ya hicieron examen ya, o van a hacer todavía. No, ya hicimos examen. Entonces, esa la vas a tener súper bien, no vas a tener problema. Sí. ¿Sale? No vas a tener ningún problema con esas. Es una obligación en donde solo un sujeto se obliga a cumplirlo. Conmutativo, oneroso, bilateral o unilateral. Unilateral. Te digo, vas a sacar 10 en ese examen, no vas a tener ningún problema. Es unilateral, exactamente. ¿Por qué? Porque solamente una persona es el que está obligado. Genera gravámenes y beneficios recíprocos. Oneroso, gratuitos, aleatorios o bilaterales. Onerosos. Onerosos, muy bien. Muy bien, Sara, ¿eh? Se basan en una expectativa o esperanza del derecho. Por ejemplo, como cuando se compra una cosecha. Aleatorios, bilaterales, principales o accesorias. Aleatorios. Aleatorias, exactamente. Muy bien. No, pues, prácticamente te estoy dando tu calificación, pero bueno, ya la calificación se los voy a dar el día 19. Es cuando en las obligaciones recae en los sujetos. Unilaterales, accesorios, principales, bilaterales. Bilaterales. Bilaterales, muy bien. A ver, la pensión alimenticia es una causa de enriquecimiento con causa. ¿Es falso o verdadero? Verdadero. La pensión exactamente, como les había explicado anteriormente, el enriquecimiento no solamente es ilícito, también es lícito o con causa. Con causa, ¿por qué? Cuando es una pensión alimenticia. ¿Okay? Cuando es una pensión alimenticia, tú tienes que dar, tus hijos te están quitando dinero a ti para enriquecerse ellos. Pero, obvio, es una obligación. Pero te están quitando dinero para que ellos generen ese enriquecimiento, ¿vale? Muy bien, qué bueno. Dice, el que con causa se enriquece determinado de otro está obligado a indemnizarlo. ¿Es enriquecimiento ilícito, es pobreza, es fraude o es robo? El que con causa se enriquece en detrimento de otro, o sea, dañando a otra persona, está obligado a indemnizarlo. ¿Qué es? ¿Es la pobreza? ¿Es el fraude? ¿Es el enriquecimiento ilícito o es el robo? Fraude. No, es enriquecimiento ilícito. ¿Vale? Es el enriquecimiento ilícito. Es con el que causa se enriquece en detrimento. En detrimento quiere decir dañar, ocasionar un daño a otra persona y por ley lo tiene que indemnizar. A enriquecerte ilegalmente, las leyes te van a decir que tienes que resarcir ese daño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que pagar. ¿Ok? Pero vamos bien, vamos bien. Las obligaciones instantáneas son aquellas que se deben cumplir al momento en que se generan. ¿Es falso o es verdadero? Otra vez, las obligaciones instantáneas son aquellas que se deben cumplir al momento en que se generan. ¿Es falso o es verdadero? Verdadero. muy bien, Sara. La verdad te va a ir muy bien en tu examen. Te va a ir súper bien. No vas a tener ningún problema con tu examen. Todas las preguntas, pues realmente las has estado contestando bastante bien, sin ningún problema. Otro pequeño, a ver, dime, el contrato
Es un acuerdo de voluntades que crea, transfiere derechos y obligaciones. ¿Eso es verdad o es falso o es verdadero? Verdadero. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un convenio y un contrato? Porque el contrato, bueno, el convenio se puede modificar y un contrato no. Es Acuérdate la que un convenio puedes Ujú. modificar, ¿ok? Extinguir y transferir derechos y obligaciones en un convenio, en un contrato no, ¿ok? En un contrato no, ¿por qué? Porque un contrato lo vas a respetar a como dé lugar. En un convenio no, porque si tú y yo hacemos un convenio en que vas a sacar 10, yo lo puedo modificar mañana diciéndote, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Claramente hicimos un convenio, no hicimos un contrato. Entonces, si yo hice un convenio contigo, ¿qué crees? Pues te faltó tal tarea. Entonces, por lo tanto, pues no vas a sacar 10, vas a sacar 9, 8, dependiendo. Estoy modificando el convenio que tú y yo hicimos. ¿Ok? Estoy modificando ese convenio y estamos extinguiendo. Si yo te digo, ya sacaste 9, hasta ahí se extingue. Un contrato no, si tú y yo llegamos y firmamos un contrato y yo te digo, vas a sacar 10 y yo el día de mañana te pongo 8, tú me vas a decir, espérame, tú y yo firmamos un contrato, en ningún momento dijimos que era convenio, dijimos que era un contrato. Entonces en el contrato no podemos modificar, nada más nos va a transferir derechos y obligaciones. Mi obligación al firmarlo fue que yo te iba a poner un 10, ¿ok? Y tu obligación fue que tú lo vas a aceptar. Tú no me puedes venir a decir si ya firmamos un convenio. No, 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 profe, ¿qué cree? Siempre no quiero el 10, ahora quiero el 9. No, pues lástima, ¿no? No se puede, te vas con 10. ¿Por qué? Porque ya hicimos un contrato. No es un convenio en el cual podemos modificar. Pero muy bien, exactamente es eso, Sara. Es un elemento de las obligaciones que consiste en determinar quién es el acreedor y el deudor de una obligación. Es una solemnidad, es un consentimiento, es el objeto o son los sujetos. Te vuelvo a, te vuelvo a preguntar, es un elemento de las obligaciones que consiste en determinar quién es el acreedor, deudor en una obligación. ¿Crees que sea solemne, consentimiento, objeto o los sujetos? Los sujetos. Exactamente, esas son las partes, ¿vale? Son las partes o los elementos que tienen la obligación. Muy bien, muy, muy bien. En una obligación bilateral, que sea bilateral, ¿qué nos quiere decir esto? En una obligación o en un contrato bilateral. Que ambas partes están obligadas. Exactamente, que ambas partes estamos obligadas y ambas partes podemos poner nuestras cláusulas, estipular nuestras cláusulas o decretar lo que estamos o no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es bilateral. Entre las dos personas podemos llegar a un arreglo, pero siempre y cuando te convenza a ti y me convenza a mí. ¿Ok? Las dos personas van a estar platicando antes de firmar un contrato. Lo que yo te decía de las calificaciones, tú y yo lo vamos a platicar. Te voy a decir, Sara, ¿sabes qué? Mira, te mereces el 8.
No, profesor, mire, yo siento que cumplí con todo, por lo tanto necesito 10. No, mira, ¿sabes qué? Sí, pero acuérdate que tal fecha no subiste tu, tu tarea a plataforma. Ay, profesor, sí, pero se la envié después. O sea, tú y yo vamos a tener ese don, esa idea de poder tú y yo intercambiar, interactuar para llegar a un buen acuerdo. Bueno, profesor, usted me quiere poner 8 y yo siento que me merezco 10, vamos a dejarlo en 9. ¿Sale? Sí, ciertamente entregué mi tarea, la subí tarde, pero sí la entregué. Ok, perfecto. No lo vamos a dejar ni en 8 ni en 10, lo vamos a dejar en 9. Es un acuerdo, es algo bilateral que tú y yo estamos llegando al acuerdo. Una vez que tú y yo ya hayamos establecido esas cláusulas, entonces sí, ya firmamos el contrato. Muy bien, ¿eh? Eso es bilateral. Son aquellas obligaciones en las cuales una persona se adhiere a lo que la otra sugiere, principales de adhesión, conmutativos o accesorios. ¿Cuál crees que sea? Son aquellas obligaciones en las cuales una persona se adhiere a la otra, al otro sugerido, pueden ser principales, accesorios, conmutativos o de adhesión. ¿Accesorios? ¿No? Otra vez, tienes que escuchar, tienes que leer bien la pregunta para que tú la entiendas. Son aquellas obligaciones en las cuales una persona se adhiere a lo que la otra sugiere. Son principales, conmutativos, accesorios o de adhesión. La misma De pregunta, adhesión, ¿no? exactamente son las de adhesión. La misma pregunta te lo está diciendo. ¿Sale? Se adhiere. Tienes que adherirte al contrato. Como lo que les estaba comentando de las compras por internet. ¿Ok? Ellos te hacen firmar un contrato sin... ¿Cómo? De la siguiente manera, al tú adquirir y decir sí, sí lo compro y das aceptar en la compra, tú estás adhiriéndote a su contrato de ellos. ¿Ok? Si lo que hayas comprado claramente dice el reloj, por ejemplo, compraste un reloj, el reloj te va a llegar en 3 días o 4 días. Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes decir, no, si no es bilateral, ¿verdad? Para estar intercambiando. Tú no puedes decir, no, yo quiero que me llegue mañana, ¿no? Yo por eso puse ahí que el reloj llega en 3 días. ¿Por qué? Porque obvio tengo saturación de entregas. Yo no me puedo adherir a tu necesidad, pero tú a la mía sí. Si lo quieres, dale a aceptar y te lo mando en 3 días. Si no lo quieres, no le des a aceptar, no lo compres, pero yo no te lo puedo mandar antes. Esos son de adhesión, que aunque tú no quieras, te tienes que adherir a ellos, te tienes que unir a ese contrato que te están haciendo ellos. Esos son de adhesión. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Cuando se recibe una cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido pagado indebidamente, hablamos de enriquecimiento ilícito, fraude, indemnización o pago de lo indebido. Pago de lo indebido. Exactamente, pago de lo indebido. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando a ti una cantidad que es a lo mejor para tu hermano, para tu hermana, pero yo te lo estoy dando a ti porque también realmente te debo, pero yo a ti te voy a pagar mañana pasado. Yo ya hablé contigo y te lo voy a pagar mañana pasado. ¿Ok? Y tú te lo estás quedando. Yo te estoy diciendo, sabes que es para tu hermano, pero a lo mejor no me escuchaste y dices, ¿sabes qué? Bueno, me lo trajo, pues quiero suponer que es lo que a mí me debe. ¿Ok? Y te lo quedas. Ese es un pago de lo indebido. ¿Ok? No te pertenece a ti ese pago. ¿Ok? No te pertenece a ti ese pago. Entonces, por lo tanto, tú lo tienes que pagar porque recibiste una cantidad que no es tuya, algo indebido.
Pues por lo tanto vas a resarcir, ¿cómo? Pasándole el dinero a tu hermano, a tu hermana, a quien yo le deba, pero no es tuyo. ¿Por qué? Porque yo hablé contigo que te lo voy a pagar después. ¿Ok? 2, 3 días, 4 días, un mes. Si tú lo aceptaste, lo que volvemos a lo del contrato, si tú y yo hicimos un contrato de acuerdo de que yo te voy a pagar durante 3 meses y voy y te pago ahorita, no puedes decir, híjoles, es que ese dinero es mío, ¿no? Me lo debía. No, tú y yo ya teníamos un contrato, entonces por lo tanto es pago de lo indebido. ¿Ok? Muy bien, Sara. La verdad te va a ir muy bien en tu examen. Me da mucho gusto que te hayas conectado y que hayamos estado interactuando un poquito. Tú, todo esto yo tomo en cuenta, todo esto lo voy tomando en cuenta, personas que se conectan, están participando, todo eso los tomo en cuenta. ¿Para qué? Para sus calificaciones posteriores, muchachos. ¿Ok? Ya, yo voy viendo quién está conectado, quién está interactuando, quién está trabajando, quién está preguntando, y todo eso yo lo tomo en cuenta para futuras calificaciones. Proyecto, yo no sé si has trabajado con tus profesores anteriores, el proyecto no les vale nada. No sé si les han puesto alguna ponencia, alguna calificación sus maestros anteriores del proyecto. Es que yo llevo apenas como 15 días, profesor. Entonces todavía no he hecho así como un proyecto como tal. Ok. Muy bien, Sara, me da mucho gusto, la verdad. Échale todas las ganas del mundo. Bueno, vamos a hacer un proyecto, pero me estaban comentando los alumnos anteriores que sus profesores por ahí los proyectos pues siempre les dan más que las gracias. No, yo voy a trabajar con ustedes. Yo todo esto lo tomo en cuenta. Quién se conecta, quién está interactuando, preguntando. ¿Para qué? Para que cuando salgan en sus calificaciones siempre les pueda yo echar la mano con un puntito, medio punto, no sé cuánto más necesite para llegar a una calificación bastante buena. ¿Ok? Sí, está bien, profesor. Bien, Sara, ¿alguna pregunta? No, Bien, pues bueno, les estaré mandando para los que escuchen la clase posteriormente. Les estaré mandando la clase del día sábado, el próximo sábado. ¿Para qué? Para que la empiecen a escuchar, la empiecen a ver y podamos platicarla el siguiente sábado. ¿Te parece? sí, profesor, está bien. Bueno, si no hay nada más que agregar, nos estamos viendo el día sábado. Sí, profesor, gracias. De nada, que descansen y muy bonita tarde. Gracias igualmente.